Ese verano el aire era tan sofocante que me costaba respirar. Estaba ordenando los estantes detrás de la vitrina refrigerada del supermercado cuando, de repente, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Era una videollamada de mi precoz hijo, George, usando el reloj inteligente de sus hijos. Su carita ocupaba casi toda la pantalla, con un fondo de relucientes suelos de mármol y, obviamente, costosos muebles de oficina oscuros. «Mamá». «Papá helado», susurró, tan emocionado como un ratoncito que acaba de robar aceite. Casi se me cae el yogur en la mano. «¿Qué tonterías dices? ¿Dónde estás?» Mi voz sonaba un poco forzada. Este chico dijo que hoy iba a jugar a casa de un compañero, y le creí. En una oficina enorme. Todo era de cristal. Cambió la cámara y escaneó rápidamente un enorme ventanal que iba del suelo al techo. Afuera se veía el icónico horizonte de la ciudad, el rascacielos más alto del centro, la torre del Grupo A. Se me encogió el corazón. «George. ¿Qué haces ahí? Sal de aquí ahora mismo». Casi grité sin importarme si asustaba a los clientes. Este chico se está volviendo cada vez más atrevido. «Ay, mamá, no te preocupes, enseguida voy». Antes de que pudiera terminar de hablar, el vídeo se sacudió violentamente seguido de un crujido agudo como de cristal rompiéndose, y luego la llamada se cortó. Cuando intentó devolver la llamada, el teléfono estaba apagado. Un escalofrío me recorrió desde la planta de los pies hasta la coronilla. Un grupo. Harrison, el hombre al que dejé hace 5 años. Me flaquearon las piernas y tuve que agarrarme al congelador para no caerme. Durante 5 años, he estado escondida como un ratón, cargando a este bebé en mi vientre siempre a la carrera, temerosa de que me encontrara. Y ahora, mi audaz hijo ha llegado directamente a mi puerta. Un sudor frío empapó al instante la fina camisa que llevaba en la espalda. Si Harrison viera la cara de George, que era casi una copia exacta de la suya. No quería pensar en ello. Los recuerdos de hace 5 años me invadieron como una compuerta. Acababa de graduarme de la universidad y por fin conseguí entrar en el Grupo A como becario junior, encargado de organizar documentos en la oficina del presidente. Harrison, el joven líder del Grupo A, un prodigio. Está a años luz de nosotros, los empleados de baja estofa, alguien como yo, y casi nadie lo ve. Solo recuerdo una foto enorme de él colgada en el pasillo de la empresa, sus rasgos eran severos, su aura imponente y solo mirarlo me causaba una enorme presión. El punto de inflexión en mi vida llegó una noche, mientras hacía horas extras. Solo mi oficina y la del director ejecutivo seguían iluminadas en toda la planta. Llevaba una pila de documentos casi tan alta como yo y me tambaleé hacia los archivos. Al doblar la esquina, resbalé y los documentos se esparcieron por el suelo. También caí al suelo en un estado lamentable. Para colmo, presa del pánico, intenté agarrar algo y acabé arrancando el pomo decorativo de la puerta de la oficina del director ejecutivo, que estaba al lado. Resultó ser una pieza de metal bastante pesada. La puerta se abrió. Harrison estaba en el umbral mirándome, la pila de documentos desordenados debajo de mí, y el pomo de la puerta caído. Llevaba una camisa blanca con los 2 primeros botones desabrochados, las mangas arremangadas hasta los antebrazos y una taza de café en la mano. Había desaparecido la indiferencia de las fotos, en persona, parecía aún más frío e inaccesible. Me quedé en blanco, solo quería desaparecer. Lo siento mucho, señor Harrison. Me preparo enseguida. Empecé a recoger los documentos frenéticamente. No dijo nada, solo me miró fijamente. El aire estaba cargado de tensión, casi sofocante. Mantuve la cabeza gacha, sintiendo su mirada recorrerme como un reflector. Finalmente, justo cuando estaba a punto de ser aplastada por esa presión invisible, de repente habló con voz baja y profunda, y me miró. Levanté la cara temblorosamente. Me miró fijamente a los ojos unos segundos, frunciendo el ceño casi imperceptiblemente, luego se dio la vuelta y regresó a su oficina, cerrando la puerta tras él. Sin reprimendas, sin decirme que saliera, nada. Me desplomé en el suelo con la espalda empapada en sudor frío. Ya está, definitivamente empacaré mis maletas y me iré mañana. El día siguiente transcurrió sin incidentes. El tercer día fue igual. Pasó una semana y seguía en mi puesto.
Pero desde entonces, Harrison parece no haber notado a este don nadie. Empezó a aparecer en nuestro departamento de vez en cuando, o a pedirme que entregara documentos menos importantes a la oficina del presidente. Cada vez que lo veía, me ponía tan nervioso que quería esconderme. Las cosas empezaron a ponerse raras después de un evento social del departamento. Mi supervisor me arrastró a beber con unos clientes y me emborraché por completo. Cuando terminó la fiesta y todos se fueron, me acuclillé junto al parterre de la puerta trasera del hotel y vomité sin control. Un sedán negro se detuvo frente a mí sin hacer ruido. La ventanilla bajó, revelando el rostro inexpresivo de Harrison. «Sube», dijo. Me recuperé un poco del susto y agité las manos frenéticamente. «No hace falta, señor Harrison. Voy a llamar un taxi». «No me hagas repetirlo». Su tono no dejaba lugar a discusión. Casi me subí al asiento trasero. El coche se llenó del suave y limpio aroma de su loción para después del afeitado. Me acurruqué en un rincón, sin apenas atreverme a respirar. «¿Dirección?», me preguntó. Di la dirección de un apartamento de alquiler viejo y destartalado, no muy lejos de la empresa. El conductor arrancó el coche. Condujimos en completo silencio, la incomodidad me hacía sentir un hormigueo en la cabeza. Al llegar salté del coche como si me hubiera quemado, le di las gracias, jefe, y entré corriendo al edificio sin mirar atrás. Con el tiempo estos encuentros casuales se hicieron cada vez más frecuentes. Cuando salía tarde del trabajo su coche pasaba por casualidad, cuando llovía y no llevaba paraguas, su chofer aparecía casualmente en la entrada de la empresa, me daba un paraguas y decía que lo había pedido el presidente Harrison. Incluso me lo encontraba comprando café cuando iba a la tienda a comprar un almuerzo para llevar al mediodía. Empecé a sentir que algo andaba mal, pero él siempre actuaba como si fuera un asunto de negocios, así que no me atrevía a preguntarle demasiado. Hasta que ese fin de semana, mi supervisor me pidió de repente que le entregara un documento urgente a Harrison en un resort a las afueras. Tomé un viaje de 2 horas en autobús y luego caminé 20 minutos para encontrar el lugar, y estaba exhausto. Cuando le entregué los documentos vestía ropa informal y estaba de pie frente al ventanal, contemplando el paisaje. Parecía mucho más relajado de lo habitual y su perfil era más suave. «Gracias por su esfuerzo». Tomó los documentos, no los miró y los dejó a un lado con indiferencia, con la mirada fija en mí. «¿Has comido?» «No. Todavía no». Respondí con sinceridad. «Comamos juntos». Caminó hacia el restaurante con un tono tan natural como si lo hubiéramos acordado de antemano. Me quedé atónita y me quedé inmóvil. Se giró para mirarme. «¿Qué haces ahí parada? Ven aquí». Me sentí como en ascuas durante esa comida. Había una hermosa vista del lago desde los enormes ventanales, y una mesa llena de comida exquisita, pero yo solo estaba concentrado en comer arroz blanco, que sabía a cartón. Harrison no hablaba mucho, de vez en cuando hacía algunas preguntas sobre el trabajo, y yo respondía vacilante. «¿Me tienes miedo?», preguntó de repente. Me temblaba la mano y casi se me caen los palillos. «No. No, presidente Harrison». Me miró y no dijo nada más. Después de cenar, le pidió al chofer que me llevara a casa. Antes de subirme al coche me miró y me dijo, «A partir de la semana que viene, te transferiré a la oficina del presidente para que seas mi asistente». Me quedé completamente atónito. «Eres muy diligente en tu trabajo». Dijo esto y se dio la vuelta para irse. Así sin más me convertí en asistente del presidente acercándome a él. El trabajo era increíblemente exigente y yo estaba constantemente nervioso, temeroso de cometer el más mínimo error. Sin embargo, él siempre mantuvo su vida personal y profesional separadas y nunca me complicó las cosas por asuntos personales. Pero a medida que pasábamos más tiempo juntos, me di cuenta de que no era tan frío como parecía. Puede frustrarse cuando los proyectos no salen bien, trabajar horas extra hasta que se le forman ojeras y enojarse por los errores tontos de sus subordinados, pero nunca se pone histérico. Lo que realmente me desanimó fue una noche de trasnochar. Estaba trabajando horas extras en la oficina, organizando los materiales que necesitaba para su reunión del día siguiente, cuando afuera hubo relámpagos y truenos, y llovía a cántaros. Era la única persona que quedaba en toda la planta.
De repente se apagaron todas las luces y las de emergencia se encendieron semanalmente. Grité de miedo y me encogí en la silla, demasiado asustada para moverme. La oscuridad y el trueno ensordecedor despertaron mi fobia infantil y temblé por completo. Justo entonces, la luz de la linterna de un celular me iluminó. Era Harrison. Aún no se había ido. ¿Le tenía miedo a la oscuridad? Se acercó a mí, su voz sonaba inusualmente clara en la oficina vacía. Me castañeteaban los dientes, no podía hablar y solo podía asentir frenéticamente. «Ven conmigo». Extendió la mano y me agarró la muñeca. Su mano estaba seca y cálida, y emanaba una extraña y reconfortante fuerza. Lo seguí a su oficina como si buscara un salvavidas. Encendió la luz de emergencia y la oficina se iluminó con una luz tenue. Me sirvió un vaso de agua caliente y lo puso en mis manos heladas. «Siéntate un rato, espera a que amaine la lluvia antes de irte». Luego volvió a sentarse en su escritorio y continuó leyendo sus documentos, como si nada hubiera pasado. Sosteniendo la taza de agua caliente miré su perfil concentrado, y una grieta silenciosa apareció en un rincón de mi corazón. A partir de esa noche algo cambió. Había algo en sus ojos que no pude comprender. Me compraba bocadillos por la noche cuando trabajaba horas extras, y se paraba detrás de mí, y me daba consejos cuando trabajaba con documentos muy cerca. Su aroma fresco y refrescante siempre me aceleraba el corazón. De vez en cuando sus dedos rozaban accidentalmente mi cabello o mi hombro, y cada roce era como una leve corriente eléctrica. Me dije desesperadamente, deja de soñar, él es una nube en el cielo y yo solo lodo en el suelo. Pero las emociones son algo que la razón no puede controlar. Era como una polilla atraída por una llama, sabiendo que era fuego, pero aún así incapaz de resistirme a acercarme un poco más. La relación se rompió después de un banquete de celebración de un proyecto exitoso. Había bebido bastante y cuando lo llevé de vuelta a su ático se tambaleaba. Me costó ayudarlo a subir al sofá, y al girarme para servirle agua, me agarró la muñeca. Me miró, sus ojos brillaban intensamente en la penumbra, nublados por el alcohol y con emociones que no me atreví a explorar. Olivia, me llamó por primera vez con voz baja y ronca, no te escondas de mí. En ese momento, toda razón se desvaneció. Mirándolo a los ojos como hechizada, asentí. Nuestra convivencia parecía un sueño, irreal. Me dio una tarjeta de crédito adicional, diciéndome que la usara como quisiera. Me negué, no quería que pensaran que buscaba su dinero. Me compró mucha ropa y joyas caras, que acepté, pero rara vez las usé. Veíamos películas juntos en el sofá, como cualquier pareja normal. Me preparó fideos torpemente varias veces, y el sabor era indescriptible. Estaba obsesionado con mi cuerpo y cuando la pasión alcanzaba su punto máximo, me susurraba al oído repetidamente, dame un hijo, Olivia. Cada vez me sonrojaba, pero mi corazón se llenaba de dulzura. Quizás de verdad podríamos tener un futuro. Hasta ese día. Él estaba de viaje de negocios. Yo estaba en casa cuando sonó el timbre. Afuera, de pie, había una mujer elegante y bien vestida, muy bien cuidada, que aparentaba poco más de 40 años, con rasgos que se parecían un poco a los de Harrison. Soy la madre de Harrison, dijo con un tono tranquilo pero con una autoridad innegable. Ni siquiera pidió por favor, sino que entró directamente como si estuviera explorando su propio territorio. Me quedé allí, nervioso como un ladrón entrando en casa. Ella echó un vistazo al apartamento, recorriendo con la mirada mi sencilla ropa de estar por casa antes de posarse en mi rostro. Olivia, ¿vale? Siéntate. Ella se sentó con gracia en el sofá primero. Yo me senté nervioso en el sofá individual frente a ella. Supe que llevas un tiempo saliendo con Harrison. Fue directo al grano, sin preámbulos. Entiendo que los jóvenes se diviertan, Harrison tiene muchísimas mujeres a su alrededor. No te lo tomes tan en serio. Me quedé pálido al instante y clavé las uñas en las palmas de las manos. Ella parecía ajena a mi vergüenza, sacó un cheque de su elegante bolso de piel de cocodrilo, lo colocó sobre la mesa de centro y me lo acercó. Tenía una larga y vertiginosa cadena de ceros. Aquí tienes 3 millones. Tómalos, vete de Harrison, vete de esta ciudad.
Su voz era monótona, como si estuviera tratando un asunto oficial. No están en la misma página. Necesitaba una esposa de su misma posición social, alguien que pudiera apoyarlo en su carrera. No, hizo una pausa, recorriéndome con la mirada, una simple asistente. Una sensación de humillación me agarró el corazón como una hiedra venenosa, asfixiándome. Resultó que para su familia, yo no era más que un juguete que se compraba y se tiraba. Temblé queriendo decirle que no estábamos bromeando, que íbamos en serio. Pero sus siguientes palabras me hundieron en un abismo helado. Sacó otro papel doblado y lo colocó junto al cheque. En sus ojos se percibía una leve lástima, o quizás desprecio. Y deshazte de esto también. Harrison no necesita este tipo de accidentes. Me temblaban las manos al recoger el papel. Era el informe de una prueba de embarazo. Estaba embarazada. Mi nombre estaba claramente escrito y la fecha de la prueba era de hace 3 días, el día que fui a escondidas al hospital para una revisión porque tenía náuseas, antes de que Harrison se fuera de viaje de negocios. ¿Cómo llegó este informe a manos de su madre? La única explicación es que me lo dio. Una oleada de miedo inmenso y una desesperación escalofriante me invadió al instante. Él lo sabía. Él lo sabía. Por eso se comportó de forma tan extraña antes de su viaje de negocios, preguntándome constantemente cómo me sentía últimamente y mirándome el estómago con aire pensativo. No estaba preocupado, sospechaba. Estaba confirmando. Luego le dio este informe a su madre, pidiéndole que se ocupara de este problema y este accidente por él. Con razón su madre pudo encontrarme tan fácilmente y presentar este informe. Ahora todo tiene sentido. Él no quiere a este niño. Ni siquiera se molestó en decirme personalmente que me deshiciera de él. Apreté con fuerza el delgado informe y los bordes se me clavaron dolorosamente en la palma. Todo me daba vueltas ante los ojos, los ceros del cheque parecían innumerables caras burlonas, y la expresión condescendiente de su madre me clavó el corazón como un cuchillo. Olivia, dijo la voz urgente de su madre. Reuní todas mis fuerzas para levantar la cabeza y mirarla, con la voz ronca y poco natural. ¿Lo sabe? La señora Megan arqueó una ceja, aparentemente un poco sorprendida por mi reacción, pero asintió, por supuesto. Harrison está muy ocupado y como su madre, naturalmente tengo que encargarme de un asunto tan insignificante. Aceptar el dinero es bueno tanto para ti como para el niño. Mi última esperanza se hizo añicos. Resultó que lo que decía sobre el futuro y los hijos era mentira. Solo un truco masculino para seducir a las mujeres en la cama. Nunca tuvo intención de tenerlas. Solo esperaba a que me embarazara, luego me echaría a patadas y me obligaría a callarme. Abrumado por la ira y la sensación de traición, perdí la última lucidez. Agarré el cheque y sin siquiera mirarlo, lo rompí en pedazos con todas mis fuerzas. Los trozos de papel se dispersaron como una fría nevada. No quiero el dinero. El niño es mío. Ya no tiene nada que ver con Harrison. Casi grité, cada palabra chorreando sangre. La señora Megan estaba claramente sorprendida por mi férrea resistencia. Por primera vez, la sorpresa y la ira se reflejaron en su rostro bien cuidado. Tú. Maldito desagradecido. ¿Crees que puedes? Señalé la puerta temblando, pero mi voz era inusualmente aguda. Salgan. Grité señalando la puerta con una voz inusualmente aguda. Este es mi lugar. Sal ahora. El rostro de la señora Megan palideció de rabia. Se levantó bruscamente con una mirada gélida y penetrante, fina. Olivia, recuerda lo que dijiste hoy. A ver cuánto aguantas con esta farsa. Sin Harrison, sin nuestra familia, ¿qué son tú y ese cabrón que llevas dentro? Agarró su bolso, salió pisando fuerte con sus tacones altos y se fue hecha una furia, cerrando la puerta de un portazo. Me quedé solo en la habitación, rodeado de cheques destrozados. El mundo estaba inquietantemente silencioso. Me apoyé en la pared, deslizándome lentamente hasta el suelo frío, y finalmente las lágrimas corrieron por mi rostro. Me toqué el vientre plano, donde una pequeña vida apenas comenzaba a brotar. Su padre nos había apartado con sus propias manos, de la forma más cruel. Sentí como si me hubieran vaciado el corazón, con vientos fríos aullando en su interior.
Ya no quedaba rabia, solo un frío inmenso y desesperación. Me senté en el suelo quién sabe cuánto tiempo, hasta que se me entumecieron las manos y los pies. Entonces me apoyé en la pared y me levanté lentamente. Me sequé las lágrimas y empecé a empacar. No tenía muchas cosas, así que terminé de empacar rápidamente. Coloqué cuidadosamente la llave del apartamento y todas las cosas de valor que me había comprado, incluyendo las joyas que nunca me había puesto, en la mesa de centro de la sala. Echando un último vistazo a este lugar que una vez albergó mis breves pero hermosos sueños, arrastré mi maleta y me fui sin mirar atrás. Mi teléfono no dejaba de sonar, era su número. Lo apagué de inmediato, saqué la tarjeta SIM, la partí por la mitad y la tiré a un basurero. Harrison, estamos a mano. 5 años se sintieron como una migración larga y agotadora. Huí de esa ciudad con mi hijo nonato, rumbo al sur, hasta que finalmente me instalé en un pequeño pueblo sureño con un ritmo de vida tranquilo. Nació el bebé. Lo llamamos George con la esperanza de que siempre viva con claridad y comprensión, y que nunca cometa los mismos errores tontos que yo. Tengo poco dinero, pocas habilidades, solo una férrea determinación. Alquilé una pequeña habitación individual en un pueblo pequeño. De día trabajo de cajera en una tienda de conveniencia, de noche preparo brochetas en un restaurante de barbacoa. Hago todo tipo de trabajos sucios y agotadores. La vida es como un resorte tenso, al límite de su capacidad, sin espacio para la relajación. La leche de fórmula, los pañales, el alquiler, los servicios públicos, cada uno podría aplastarte. Lo que más me da miedo es que mi hijo se enferme. Cuando George tenía 3 años, tuvo una fiebre alta de casi 40 grados Celsius en invierno. Su carita estaba roja como la sangre y lloraba débilmente en mis brazos. Eran las 2 de la mañana y afuera llovía fríamente. Lo abracé con un paraguas y corrí desesperadamente por las calles desiertas, buscando por todas partes una clínica que aún estuviera abierta. La lluvia y las lágrimas me corrían por la cara, y la impotencia y el miedo que sentí fueron 100 veces mayores que cuando me humillaron hace 5 años. George supo desde pequeño que su familia era diferente a las demás. Otras familias tenían padre y madre, pero la nuestra solo tenía madre. Una vez me preguntó, ¿dónde está papá? Le dije que se había ido a un lugar muy, muy lejano. Parpadeó con sus grandes ojos aparentemente comprendiendo, pero no del todo, y rara vez volvió a preguntar después de eso. Este niño es increíblemente inteligente. Sabía muchísimas palabras con solo 4 años. Es tan hablador que podía convencer a la anciana de la tienda de conveniencia para que le guardara leche caliente todos los días. Pero es terco hasta la médula. Una vez que se decide por algo, nada puede cambiarlo. La maestra de kinder le asignó como tarea dibujar a mi papá. Mientras los demás niños dibujaban con entusiasmo, él estaba sentado en un pequeño taburete, mirando el papel en blanco con expresión hosca. Un niño pequeño a su lado se rió de él. George no tiene papá. Es un niño rebelde. Ese día, llegó a casa sin decir palabra, con los puños apretados y las lágrimas acumulándose en sus ojos, pero negándose a salir. Esa noche, cuando nos íbamos a dormir, se acurrucó en mis brazos y susurró, «Mami, mi papi ya no nos quiere». En ese momento sentí como si me atravesaran el corazón con innumerables agujas. Lo abracé fuerte con la garganta ahogada por la emoción, incapaz de hablar, solo capaz de acariciarle el lomo repetidamente. Quizás fue desde ese día que la semilla del deseo de encontrar a su padre se sembró en su corazón. Siempre pensé que solo lo pensaba. Hasta hoy, este pequeño bastardo audaz se atrevió a ir al grupo a él solo. El aire acondicionado de la tienda me dio escalofríos. La videollamada de George se cortó y su celular estaba apagado. Un pánico inmenso me invadió. Lo vio Harrison. ¿Reconoció a George? ¿Qué le haría a George? ¿Le quitaría al niño? Incontables pensamientos aterradores me atormentaban. No. Tengo que llegar allí ahora mismo. Aunque sea una montaña de cuchillos y un mar de fuego, tengo que recuperar a mi hijo. Corrí hacia el gerente de la tienda, tartamudeando, «Gerente. Lo siento mucho. Hijo mío, algo le pasó a mi hijo. Tengo que ir a buscarlo ahora mismo. Por favor». Estaba tan ansioso que casi se me saltan las lágrimas.
El gerente de la tienda era un hombre de unos 50 años, normalmente bastante amable. Al ver mi ansiedad, hizo un gesto con la mano y dijo, «Ve rápido. Vete ya. El niño es la prioridad». Le di las gracias repetidamente, salí corriendo de la tienda sin siquiera cambiarme la ropa de trabajo y paré un taxi al borde de la carretera. Conductor. Al centro de la ciudad, al edificio del grupo A rápido. Cuanto más rápido, mejor. Me temblaba la voz. Al ver mi expresión ansiosa, el conductor pisó el acelerador. El coche se incorporó al tráfico y aceleró hacia esa imponente y fría torre. Durante 5 años, he evitado esta ciudad y a esa persona como la peste. Nunca imaginé que el destino finalmente me traería de vuelta. En el último piso del grupo A, en la oficina del presidente, una enorme pantalla electrónica mostraba imágenes de vigilancia en tiempo real del vestíbulo y los ascensores inferiores. El gerente de seguridad permanecía temblando a un lado, sin apenas atreverse a respirar. Harrison se recostó en el gran sillón de cuero negro, con el rostro tan sombrío que parecía gotear agua. Habían pasado 5 años, y el tiempo parecía haberle sido excepcionalmente benévolo, dejando pocas huellas. Solo los rasgos entre sus cejas se habían vuelto más definidos y endurecidos, y su aura se había vuelto cada vez más pesada e imponente. Su mirada estaba fija en la pequeña figura en la pantalla, el niño que se asomaba por la puerta del despacho del director ejecutivo. El niño tenía unos 4 o 5 años, vestía una camiseta y pantalones cortos comunes, y sus ojos brillantes y oscuros denotaban inteligencia, pero sobre todo, temeridad. Justo ahora, este chico se coló en su oficina por la rendija de la puerta que el personal de limpieza abrió cuando nadie lo veía, como una anguila escurridiza. El sistema de seguridad ni siquiera lo detectó al instante. Aún más indignante, el chico fue directo a su escritorio en cuanto entró, se quitó los zapatos, se subió a su costosa silla ergonómica y dio varias vueltas. Inmediatamente después, las imágenes de vigilancia captaron al chico tomando un marco de fotos personal que había dejado en la esquina de su escritorio. Era el único objeto personal en su oficina que no estaba relacionado con el trabajo, una foto de él y una mujer, cuidadosamente conservada en el marco. La sonrisa de la mujer era amable, al igual que sus ojos. A Harrison se le encogió el corazón. Justo cuando la mano del niño estaba a punto de tocar el marco, el gerente de seguridad empezó a sudar frío y se apresuró a informar, «Presidente Harrison. Nuestra gente está lista». «No lo toques», dijo Harrison de repente con la voz baja y ronca, con una tensión que él mismo desconocía. El jefe de seguridad se quedó atónito, ¿verdad? Harrison lo ignoró con la mirada fija en la pantalla. El niño no podía alcanzar el marco porque la silla estaba demasiado alta y él era demasiado pequeño. Hizo un puchero de frustración, pero enseguida le llamó la atención algo que parecía una caja de dulces junto a él. Era en realidad la caja donde el asistente guardaba las cápsulas de café importadas. Curioso, abrió la caja y cogió un puñado de cápsulas. Entonces ocurrió algo asombroso, se metió una en la boca. Y le dio un mordisco. Debió saber fatal, porque inmediatamente arrugó la cara y la escupió. La cápsula, cubierta de saliva y café molido, cayó sobre la reluciente mesa de madera maciza, dejando una mancha sucia. El gerente de seguridad se sintió mareado con solo mirarlo. Pero eso no fue todo. El pequeño, probablemente aburrido, dirigió su mirada a la pila de documentos importantes cuidadosamente apilados sobre el escritorio de Harrison. Extendió su pata cubierta de café en polvo y con un silbido, tiró la pila de documentos al suelo. Los papeles se esparcieron por el suelo como copos de nieve. Pareció encontrarlo divertido, riendo entre dientes mientras saltaba de la silla y pisoteaba descalzo los documentos esparcidos, dejando tras de sí pequeñas huellas sucias. El gerente de seguridad se sentía asfixiado, casi podía prever su destino, ser despedido al día siguiente. Sin embargo, la reacción de Harrison lo sorprendió. Este jefe, conocido por su frialdad, rigor y severa misofobia, no mostró rabia en ese momento. Solo había una concentración casi congelada, increíble. Su mirada parecía atraída por un imán, fija en la pequeña figura que rebotaba entre la pila de documentos, en el pequeño rostro que se elevaba y se veía excepcionalmente claro gracias a la pantalla ampliada. Cabello negro espeso y ligeramente ondulado, frente amplia, nariz respingona y sobre todo, esos ojos.
Grandes y oscuros con las comisuras ligeramente curvadas hacia arriba, las pupilas como obsidiana sumergida en agua, increíblemente brillantes. Esos ojos, esos ojos. El corazón de Harrison se sintió como si una mano invisible lo hubiera agarrado con fuerza, casi deteniéndolo. Una poderosa, casi abrumadora sensación de familiaridad y un pensamiento absurdo lo invadieron. ¿Cómo podían los rasgos del niño ser tan parecidos a los de la mujer desaparecida 5 años atrás? ¿Como el propio Harrison de niño? Justo entonces el niño de la grabación de vigilancia parecía haberse cansado de jugar o tener sed. Miró a su alrededor y su mirada se posó en la botella de agua mineral medio vacía que estaba en la esquina del escritorio de Harrison, la que le había sobrado de la reunión de esa mañana. El niño pequeño regresó a la silla a toda prisa, de puntillas, e intentó alcanzar la botella de agua. La botella era un poco pesada, así que la agarró por el cuerpo e intentó desenroscar la tapa. Pero se le escapó y se oyó un ruido metálico. Chapoteo. La botella se le resbaló de la mano y se estrelló contra el borde del robusto escritorio de caoba, rompiéndose en pedazos. El agua salpicó por todas partes. Los fragmentos de vidrio y el agua empaparon al instante la costosa computadora portátil que tenía a su lado y también derramaron varios documentos dispersos. El diablillo estaba claramente aturdido por el repentino ruido y el sonido de cosas rompiéndose. Se quedó allí atónito mirando la mesa desordenada, con la boca fruncida, probablemente a punto de llorar. Cambia la señal a la cámara en vivo de la puerta de la oficina. Ahora. Harrison se puso de pie de un salto con la voz teñida de una urgencia y una tensión que ni él mismo percibía. El gerente de seguridad accionó los controles frenéticamente. La pantalla parpadeó mostrando la transmisión en vivo de la cámara fuera de la puerta de la oficina. Afuera, una mujer con uniforme de tienda, con el cabello despeinado y el rostro pálido como la muerte, golpeaba la pesada puerta de madera maciza sin importarle su apariencia. Se veía tan delgada y nerviosa, con el rostro cubierto de sudor y ansiedad. Era ella. A pesar de llevar un uniforme barato, verse desaliñado y aunque fuera a través de una pantalla, Harrison reconoció de un vistazo el rostro que había aparecido en sus sueños innumerables veces, Olivia. 5 años no la habían convertido en una extraña, al contrario, las pruebas y tribulaciones habían atemperado su ingenuidad juvenil, dándole una nueva resiliencia. Pero en ese momento sus ojos solo reflejaban terror y desesperación. «Abran la puerta». Harrison prácticamente rugió. El gerente de seguridad tembló al oír el grito e inmediatamente ordenó por el walkie-talkie, «Rápido». Abrí la puerta del despacho del presidente. Afuera golpeé la fría y sólida puerta de madera con todas mis fuerzas, con las palmas ardiendo de dolor. El miedo me atenazaba el corazón como una serpiente venenosa, casi asfixiándome. George estaba dentro. Armó tal alboroto que Harrison debió de enterarse. ¿Qué le haría a George? ¿Lo haría? Un suave clic salió de la cerradura. La pesada puerta se abrió de repente por la persona que estaba dentro. Una ráfaga de aire frío entró de golpe. Sorprendido, mi mano, que había estado golpeando la puerta, casi falló su objetivo, y tropecé antes de recuperar el equilibrio. Levanté la vista y mi mirada se topó con unos insondables ojos negros. Harrison estaba en el umbral. 5 años habían forjado su presencia, dándole un aura aún más imponente. Llevaba una camisa negra impecable, con las mangas arremangadas hasta los antebrazos, revelando su físico fuerte y definido. Su cabello estaba meticulosamente peinado hacia atrás, revelando una frente amplia y cejas profundas y afiladas. Parecía aún más alto, su figura erguida como una espada desenvainada, convirtiéndose naturalmente en el centro de atención. Pero en ese momento sus ojos, siempre tranquilos hasta la indiferencia, rebosaban emociones extremadamente complejas, conmoción, interrogación, un atisbo de incredulidad y un profundo trasfondo que no pude descifrar. Su mirada era como un hierro candente fija en mi rostro. El aire pareció congelarse. El tiempo parecía haberse detenido. Olivia habló con voz baja y ronca, con un magnetismo perdido y desconocido, como papel de lija rozando el corazón. Me quedé paralizada, como si ese nombre me quemara, e instintivamente quise alejarme. Pero al instante siguiente mi mirada se desvió más allá de sus anchos hombros y se posó en la escena dentro de la oficina,
enormes ventanales de piso a techo, documentos manchados esparcidos por el suelo, botellas de vidrio rotas y un escritorio mojado. Y aún hay más. Mi querido hijo George. El pequeño estaba de pie descalzo junto al escritorio con la carita aún cubierta de un polvo de café sospechoso, la boca ligeramente abierta, los ojos desorbitados, mirándome a mí y luego al imponente desconocido de la puerta, con expresión desconcertada y culpable. George, grité y la abrumadora preocupación eclipsó al instante toda la tensión y el miedo que había sentido al enfrentarme a Harrison. No me importaba nada más, aparté a Harrison de un empujón, que bloqueaba la puerta, y como una madre protegiendo a sus cachorros, entré corriendo sin pensarlo 2 veces. George. Corrí hacia él y lo abracé fuerte con la voz temblorosa. Me mataste del susto. ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño en alguna parte? Revisé frenéticamente sus manitas y piececitos, temiendo que se hubiera cortado con el cristal. George estaba un poco aturdido por mi abrazo. Me rodeó el cuello con sus bracitos y me susurró, «Mami, estoy bien». Hizo una pausa y luego señaló con el dedito suavemente hacia la puerta. Sus grandes ojos estaban llenos de curiosidad y un poco de miedo. Bajó aún más la voz y dijo, «Mami, ese tío es muy feroz». «Es mi papá». «¿Es el malo que te acosó hace 5 años?» Las inocentes palabras del niño como un cuchillo afilado templado con hielo, atravesaron el aire helado sin previo aviso y golpearon a la alta figura de la puerta con precisión perfecta. Vi el cuerpo de Harrison ponerse rígido de repente, como si lo hubiera golpeado un martillo invisible. Sus ojos profundos y gélidos se entrecerraron de repente y miró fijamente al niño en mis brazos, un rostro que se parecía muchísimo a él y a mí. Su hermoso rostro palideció, lleno de una increíble sorpresa. Sus labios se movieron ligeramente como si quisiera decir algo, pero no emitió ningún sonido. Su alta figura se alzaba en la puerta, la luz de la lámpara proyectaba una sombra larga y solitaria tras él. La oficina estaba en un silencio sepulcral. Solo se oía mi respiración agitada y el inquieto retorcerse del niño. Presidente Harrison. Algo terrible ha sucedido. Un joven de traje con aspecto de asistente llegó corriendo sin aliento con una tableta en la mano. Su rostro reflejaba ansiedad y pánico no disimulados. El departamento técnico acaba de localizarlo. Se ha encontrado la dirección IP del vídeo enviado anónimamente. Es. La voz del asistente se detuvo bruscamente al ver la atmósfera extraña y tensa en la oficina y al niño en brazos. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados, y el resto de sus palabras se le atascaron en la garganta. Harrison, lenta y dificultosamente, desvió la mirada del rostro del niño hacia el asistente, cada movimiento estaba cargado de tensión. Su voz era aterradoramente baja, con un aura opresiva de fatalidad inminente. «Habla». La asistente, sorprendida por su mirada, tragó saliva con dificultad y forzó un informe. Se trata de una secretaria privada de la esposa del presidente de hace 5 años. Se llama Papi. Acaba de recibir una remesa sospechosa en una cuenta en el extranjero, y es ella quien manipuló la dirección IP. El departamento técnico también recuperó datos de hace 5 años y descubrió que había enviado un archivo cifrado a la esposa del presidente por correo electrónico privado. El archivo adjunto parecía ser el informe de la prueba de embarazo de Olivia de aquella época. ¿Un informe de la prueba de embarazo de hace 5 años? ¿De la madre de Harrison? ¿De su secretaria? Apreté el brazo de George con más fuerza, haciendo que el bebé gimoteara incómodamente. Miré fijamente a Harrison en la puerta. La sorpresa en su rostro dio paso al instante a una furia violenta y destructiva. El aura gélida que emanaba de él hizo que la temperatura en toda la oficina bajara varios grados, e incluso el asistente que entró corriendo estaba tan asustado que retrocedió medio paso y guardó silencio. Amapola. Harrison escupió el nombre con los dientes apretados, cada palabra escalofriante y llena de furia. No tenía ni idea. No tenía ni idea de que estaba embarazada. Fue esa Papi. Esa Papi a quien su madre manipuló. Recibió el informe de mi prueba de embarazo y se lo dio a la señora Megan. Y la señora Megan lo tomó junto con el cheque, y lo usó para humillarme y obligarme a irme, como si le estuviera dando dinero a una mendiga. Antes de irse de viaje de negocios, me preguntó cómo me sentía. Era solo preocupación.
Me miró el estómago pensativo. ¿Era solo una sospecha de que no me sentía bien? ¿No quiere tener hijos? La abrumadora cantidad de información me nubló la vista y me dejó la mente en blanco. 5 años de resentimiento, agravios, dificultades y el dolor de creer que me habían traicionado se desvanecieron por completo en ese momento, volviéndose completamente absurdos y ridículos. Mami. George, en mis brazos, parecía asustado por la atmósfera opresiva y aterradora. Su cuerpecito se retorcía inquieto, sus manitas agarraban mi cuello con fuerza, y su voz temblaba por las lágrimas. Mami, me pica el cuello. Miré hacia abajo y me dio un vuelco el corazón. En el hermoso cuello de George, una gran mancha de densos sarpullidos rojos había aparecido de repente. El sarpullido se extendía a un ritmo visible. Su carita también empezaba a ponerse roja y su respiración se aceleraba un poco. George. Estaba aterrorizada. Es una alergia. Tuvo una alergia grave de niño, pero la tiene bien controlada desde entonces y hace mucho que no tiene otra. Debió de comer algo en la oficina y se topó con algún alérgeno. Quizás sea café en polvo o quizás algo más que no reconozco. ¿Qué le pasa?, resonó la voz fría y furiosa de Harrison. Se acercó a grandes zancadas con el rostro pálido, y su mirada penetrante recorrió el sarpullido rojo del cuello de George. Una reacción alérgica. Tiene una reacción alérgica grave. Llama a una ambulancia. Me temblaba la voz, mi miedo era 100 veces mayor que antes. Un shock anafiláctico puede ser fatal. La expresión de Harrison cambió drásticamente. Sin dudarlo un segundo, se volvió hacia su asistente y rugió: cierra la noticia de inmediato. Ni una sola palabra de lo que ha pasado hoy aquí debe filtrarse. Me encargaré del asunto de papi cuando regrese. Ahora, prepara el coche. Al hospital más cercano. Rápido. Su orden fue rápida y urgente, con una autoridad incuestionable. El asistente tembló al oír el grito: sí, presidente Harrison. El coche está abajo. Harrison se giró y su mirada se posó en el niño que tenía en brazos. Sus ojos eran increíblemente complejos, una mezcla de ira persistente, profunda preocupación y un dejo de urgencia incómoda. Extendió la mano, como si quisiera quitármelo de los brazos y entregármelo. Lo llevaré abajo rápidamente. Mientras observaba sus manos grandes y definidas, esas que había fantaseado con sostener incontables veces, extenderse hacia mí, y veía la ansiedad evidente en su rostro, una enorme oleada de amargura me invadió la nariz. El muro que había construido alrededor de mi corazón durante los últimos 5 años se derrumbó en ese instante. No me negué. O mejor dicho, simplemente no tuve fuerzas para negarme. El miedo y la preocupación abrumadores por el niño lo abrumaban todo. Entregué a George con cuidado. Los movimientos de Harrison eran rígidos y cautelosos como nunca antes. Tomó al niño y su amplio pecho pareció temblar levemente cuando el suave y cálido cuerpecito cayó en sus brazos. George probablemente sentía demasiado dolor, o tal vez le tenía miedo instintivo a este tío feroz, porque retorció su pequeño cuerpo en resistencia y empezó a llorar. Uf. Quiero a mi mami, no a mi tío. No te muevas. Pórtate bien. La voz de Harrison era profunda y de una autoridad innegable, pero al escucharla con más atención, parecía contener un atisbo de tensión apenas perceptible y una incómoda seguridad. Sostuvo firmemente la espalda del niño con una mano y protegió su cabecita con la otra, dando largas zancadas con paso rápido y firme. Sígueme. Salió disparado sin darse la vuelta. Me sequé rápidamente las lágrimas y el sudor de la cara y lo seguí a trompicones. Al ver su espalda alta y erguida, y la pequeña vida que nos pertenecía a ambos en sus brazos, me invadió un mareo irreal. El ascensor subió sin problemas al aparcamiento subterráneo. El sedán negro de Harrison, discreto pero lujoso, ya estaba en marcha, y su asistente abrió la puerta trasera. Harrison subió rápidamente cargando a George, que lloraba. Yo hice lo mismo y me subí al coche. Al hospital. Contacta al director. Prepárense para los servicios médicos de emergencia. Harrison dio al conductor una orden rápida y contundente con un tono tan implacable como siempre. El coche salió disparado como una flecha. Dentro del coche el llanto y la respiración agitada de George se mezclaban.
Mami, me pica, me duele. George forcejeaba en mis brazos, sus manitas le rascaban el cuello constantemente, su cara se ponía roja, su respiración se aceleraba cada vez más. Lo abracé fuerte sintiendo como si una mano gigante me apretara el corazón. El dolor me dificultaba la respiración. Cariño, pórtate bien, no me rasques. Ya casi llegamos al hospital. Ánimo. Se me caían las lágrimas. Harrison se sentó a su lado con el rostro tenso y la mandíbula apretada. Sacó su teléfono, marcó un número rápidamente y dijo con voz fría: avisen a urgencias, preparen adrenalina y antihistamínicos. Niño de 5 años, alergia grave, dificultad para respirar, lleguen en 3 minutos. Tras colgar el teléfono, giró la cabeza y miró al niño que lloraba, con el ceño fruncido. Extendió la mano como para tocar el rostro de George, o quizás para secarle las lágrimas, pero se quedó inmóvil, torpe y vacilante. Al final, con mucha delicadeza, secó una lágrima de la mejilla de George con la yema del dedo. Este pequeño gesto, con una ternura casi torpe que contrastaba por completo con su comportamiento, fue como una piedra arrojada a un estanque estancado, creando una sensación indescriptible en mi corazón. El coche se detuvo con un chirrido frente al edificio de urgencias del Hospital Wren. En cuanto se abrió la puerta, varios médicos con batas blancas y empujando camillas ya estaban esperando allí. «Dame al bebé». El médico jefe me quitó rápidamente a George de los brazos, lo colocó en una camilla y preguntó rápidamente mientras lo examinaba: ¿sabe cuál es el alérgeno? ¿Contacto o ingestión? ¿Hace cuánto? Puede ser café en polvo o algo más. ¿Comió algo raro en la oficina hace un momento?, respondí incoherentemente con la vista nublada por las lágrimas. ¿Tiene antecedentes de alergias? ¿Mangos? ¿Cacahuetes?, insistió otra enfermera. Mango. De niño, tenía una alergia grave al mango. Pero hacía mucho que no la tenía. Dije apresuradamente. La camilla fue apartada rápidamente y Harrison y yo la seguimos de cerca, corriendo a urgencias. Familiares, por favor, esperen afuera, nos detuvo la enfermera. La pesada puerta se cerró de golpe delante de mí, dejando fuera todo lo que había dentro. Me flaquearon las piernas y casi me desplomo. Un brazo fuerte me sujetó justo a tiempo. Era Harrison. Siéntate. Me levantó a medias, me arrastró a una fría silla de plástico en el pasillo. Entonces se paró a mi lado, su figura alta como una montaña silenciosa, con la espalda erguida como un palo, pero sus puños apretados y su pecho ligeramente caliente delataban su agitación interior. El tiempo pasaba, y cada segundo parecía freírse en aceite. La puerta de urgencias estaba bien cerrada y no se oía nada del interior. El miedo me invadió como una marea, ola tras ola, rompiendo contra mis frágiles nervios. Apreté las manos con fuerza, clavándome las uñas en las palmas, pero no sentí dolor. Harrison permaneció de pie, con la mirada fija en la puerta cerrada. De vez en cuando el personal médico entraba y salía a toda prisa, y una mirada penetrante los recorría, ejerciendo una presión invisible. No sé cuánto tiempo pasó, quizás solo unos minutos, quizás se sintió como una eternidad. Por fin, se abrió la puerta de urgencias. Salió un médico con mascarilla. Harrison y yo fuimos a saludarlo al mismo tiempo. «Doctor. ¿Cómo está mi hijo?» Tenía la voz ronca. El médico le quitó la mascarilla, su expresión era relativamente tranquila. «El niño fue ingresado a tiempo y está fuera de peligro. Le han dado medicamentos para la alergia y hormonas, y su condición ahora es estable. El sarpullido está remitiendo y su respiración es regular. La causa principal fue la inhalación de polvo alergénico, que combinado con el estrés, le provocó una reacción alérgica. Debo tener cuidado en el futuro y evitar los alérgenos». El peso que había cargado sobre mis hombros finalmente se alivió. Abrumado por el miedo y el alivio, mi cuerpo se relajó y las lágrimas volvieron a brotar, lágrimas de inmenso alivio. «Gracias, doctor». «Gracias», dije con voz ahogada, dándole las gracias repetidamente. El doctor hizo un gesto con la mano: «De nada, es lo que debemos hacer. El niño ya está dormido y puede ser trasladado a una sala normal para observación durante la noche. Puedes ir a verlo». Miró a Harrison a mi lado, parecía querer decir algo, pero se tragó las palabras, asintió y se fue.
No pude contenerme más y me di la vuelta para entrar corriendo a urgencias. De repente una mano cálida y grande me agarró la muñeca. Me detuve en seco y me giré sorprendida. Harrison estaba de pie detrás de mí, su alta figura se cernía sobre mí. La luz de la lámpara del techo del pasillo iluminaba sus ojos hundidos, revelando las venas inyectadas en sangre que aún no se habían desvanecido del todo y una emoción compleja e indescriptible, miedo persistente, profundo cansancio y una concentración casi ardiente. Me agarró la muñeca, su fuerza no era ni demasiado ligera ni demasiado pesada, pero sí una autoridad inquebrantable. Su mirada era como una red atrapándome firmemente en mi lugar. Olivia, comenzó con voz baja y ronca, cada palabra me golpeaba el corazón, ¿por qué no viniste a buscarme en estos últimos 5 años? La habitación individual del hospital estaba en silencio, solo se oía el suave y regular pitido del equipo médico. George yacía en la cama, con el rostro aún un poco pálido, respiraba con normalidad, dormía profundamente. Sus largas pestañas colgaban como pequeños abanicos, proyectando una ligera sombra bajo sus párpados. El sarpullido alérgico en su cuello había remitido casi por completo, dejando solo un leve rosado. Me senté en el borde de la cama, acariciando suavemente su suave cabello con los dedos, y una sensación de alivio me invadió. La pregunta seria de Harrison en el pasillo de urgencias fue como una piedra arrojada a un lago que aún fluía, con sus ondas aún revoloteando dentro de mí. No le respondí. O mejor dicho, no supe cómo responder. Lo odié durante 5 años, le guardé rencor durante 5 años, solo para descubrir al final que odiaba a la persona equivocada. ¿Resentía a la persona equivocada? Esto es demasiado absurdo y demasiado pesado. La puerta de la sala se abrió con cuidado. Harrison entró. Se había quitado la chaqueta del traje y vestía solo una camisa blanca, con los 2 primeros botones desabrochados y las mangas arremangadas hasta los antebrazos. Parecía menos elegante y más accesible, pero aún imponente. Llevaba un termo. Colocó el termo en la mesita de noche, desenroscó la tapa y dentro había unas gachas calientes y bien cocidas, que desprendían un ligero aroma a arroz. Junto a ellas, una pequeña caja con varias guarniciones delicadas y ligeras. «¿Come algo?», habló en voz baja, temeroso de despertar al niño, pero su tono era tan autoritario como siempre. «Te ves fatal». «No he comido en todo el día». Había estado nervioso desde que salí de la tienda, y solo ahora que me relajé me di cuenta de lo dolorosamente vacío que estaba mi estómago. Pero no tenía apetito y simplemente negué con la cabeza. «No por ti, sino por el niño». Me miró con una mirada profunda. «Está despierto y necesita que lo cuides». Sus palabras me conmovieron. Dudé un momento, pero finalmente tomé la cuchara y me llevé un poco de avena a la boca. La avena caliente me resbaló por la garganta, trayendo una sensación reconfortante. Harrison no se fue, acercó una silla y se sentó al otro lado de la cama. La sala estaba en silencio, salvo por el suave sonido de mis gachas y su respiración. Una tensión indescriptible flotaba en el aire. «George», murmuró de repente el nombre, su mirada se posó en el rostro tranquilo y dormido del niño, y sus ojos se suavizaron con una mirada casi codiciosa. «Un nombre precioso». Me dio un vuelco el corazón. Levantó la vista y volvió a posar la mirada en mi rostro, sus ojos parecían cálidos y penetrantes. «Se parece mucho a mí de niño». No era una pregunta, sino una afirmación. Su tono era tranquilo, pero con una gran fuerza. La cuchara tintineó contra el borde del tazón. Lo miré de repente. Él lo sabía. Él lo sabía todo. «Te he estado buscando desde que te fuiste aquella noche», dijo lentamente, rompiendo el silencio. Su voz era excepcionalmente clara y una habitación de hospital silenciosa. «Dejaste la llave del apartamento y tus pertenencias y cancelaste tu número de teléfono. Es como si te hubieras desvanecido. Busqué por todos los canales posibles para averiguarlo e incluso pensé que te habías ido al extranjero». Apreté la cuchara con fuerza y mis nudillos se pusieron blancos. «Mi madre», dijo con una mirada gélida, «nunca admitió haberte contactado, solo dijo que tomaste el dinero y te fuiste. Me enteré del resultado de la prueba de embarazo hoy». Su voz estaba llena de rabia contenida. Hizo una pausa, su mirada regresó al rostro del niño,
sus ojos llenos de culpa, dolor y un profundo alivio por haber encontrado lo que había perdido. Estos últimos 5 años, tú. Parecía querer hacer muchas preguntas como les había ido, cómo estaba el niño, pero al final, todo se redujo a un suspiro bajo cargado de emoción. Gracias por tu esfuerzo. Un simple gracias por tu esfuerzo fue como una llave que abrió al instante las compuertas de mi corazón, que habían estado selladas durante 5 años. Todos esos días y noches que soporté sola, la desesperación de sentirme abrumada por la vida, la impotencia de correr frenéticamente por las calles de noche con mi hijo enfermo en brazos, todos los agravios y las dificultades estallaron en ese instante. Las lágrimas brotaron inesperadamente. Me mordí el labio con fuerza para no gritar, pero mis hombros temblaban incontrolablemente. Una mano cálida, ancha y callosa cubrió suavemente mi mano fría y temblorosa. Me sobresalté como si me hubiera quemado, intentando instintivamente apartar la mano, pero él la sujetó con firmeza. Su palma estaba caliente con una fuerza irresistible y un temblor leve, casi imperceptible. No habló, simplemente me sujetó la mano con fuerza, transmitiendo un apoyo silencioso. Han pasado 5 años. Por primera vez, ya no me enfrento solo a este mundo frío. La luz del sol se filtra por las rendijas de las persianas, proyectando una cálida franja de luz sobre la cama del hospital. George murmuró suavemente, sus largas pestañas revoloteando mientras abría lentamente los ojos. Sus grandes ojos oscuros aún conservaban un rastro de somnolencia, como uvas relucientes por la humedad. «Mamá», susurró con voz suave y ligeramente ronca. «El bebé está despierto». Me acerqué de inmediato y se me derritió el corazón. ¿Sigues incómodo? ¿Te sigue picando el cuello? Extendí la mano y le toqué suavemente el cuello. Las erupciones casi habían desaparecido. George negó con la cabeza, frotó su cabecita contra la almohada y sus grandes ojos recorrieron todo el cuerpo antes de fijarse rápidamente en Harrison, que estaba sentado en el sofá al otro lado de la cama. Harrison apenas pegó ojo en toda la noche vigilándolo de esa manera. Estaba sentado de espaldas a la ventana, la luz del sol proyectaba un resplandor dorado sobre su alta figura. Su perfil parecía aún más impactante entre la luz y la sombra. Miraba su teléfono atendiendo algunos asuntos, con el ceño ligeramente fruncido, irradiando un aura que mantenía a raya a los desconocidos. George lo miró con la boquita fruncida, la mirada tímida pero llena de curiosidad. Quizás recordando el porte imponente del feroz tío de ayer, no se atrevió a ser tan escandaloso como de costumbre. Harrison, probablemente al notar la mirada del niño, levantó la vista. Al ver que George estaba despierto, dejó el teléfono, se levantó y se acercó. Su alta figura proyectaba una sombra al acercarse a la cama. George se acurrucó instintivamente más cerca de mí. Harrison se detuvo junto a la cama, se agachó un poco y bajó la mirada hasta la altura del niño. Parecía haber intentado suavizar las líneas duras de su rostro, pero aún se veía algo rígido. «¿Despierta?», preguntó en voz baja, pero lo más suave posible. «¿Cómo te sientes?». George no respondió, solo lo miró con esos grandes ojos que se parecían a los suyos, inclinando la cabeza como si examinara atentamente a su feroz tío. La sala estaba en silencio. Varios segundos después el pequeño habló en voz baja y tímida, haciendo una pregunta que me heló la sangre. «Tío, ¿de verdad eres mi papá?». El corazón me dio un vuelco y sin darme cuenta, miré a Harrison. Su figura alta pareció tensarse al instante. Miró los ojos claros e inocentes del niño, que reflejaban curiosidad y timidez, pero sin resentimiento. Su nuez se balanceaba, como si ejerciera mucha fuerza. Entonces asintió lenta y solemnemente con una voz profunda y clara, llena de una fuerza y calidez sin precedentes. «Sí. Soy tu padre». La carita de George se iluminó al instante con una enorme e increíble sorpresa. La luz incluso eclipsó la brillante luz del sol que se veía fuera de la ventana. Se incorporó bruscamente en la cama, su cuerpecito temblando ligeramente de emoción, con los ojos muy abiertos, mirándome a mí y luego a Harrison, y su boquita se abrió en una radiante sonrisa. «¿En serio? Tengo papá». «Ya no soy un niño salvaje», vitoreó con voz clara y brillante, lleno de alegría pura e indisimulada. Esta alegría golpeó el corazón de Harrison como un martillazo. Vi su figura alta y erguida balancearse casi imperceptiblemente, y sus ojos enrojecieron visiblemente.
De repente giró la cara, levantó la mano y se frotó el rabillo del ojo con el dorso muy rápidamente. Este sutil movimiento delató las emociones, casi insoportables, que lo abrumaban. George extendió alegremente su manita, aparentemente con ganas de tocarlo, pero dudó. Harrison respiró hondo, giró la cara, sus ojos aún estaban rojos, pero su expresión se había suavizado considerablemente. Extendió la mano, su gran palma agarró con cuidado y ternura la pequeña y suave mano del niño. «Papá». George finalmente superó su miedo y gritó emocionado, con la carita roja de emoción. Harrison respondió suavemente con la voz un poco ronca. Tomó la mano del niño, suave pero con una firmeza inusual. Levantó la otra mano y con extrema delicadeza y un toque de torpeza, alborotó el suave cabello de George. La luz del sol bañó a padre e hijo. Uno alto, otro bajo, dos rostros con rasgos sorprendentemente similares, la conexión de sus linajes mezclándose vívidamente por primera vez. La escena era hermosa, como un sueño irreal. Observé con lágrimas corriendo silenciosamente por mi rostro. Esta vez, sin embargo, no eran lágrimas amargas. Una semana después, en una tranquila y exclusiva zona residencial a las afueras de la ciudad, el ascensor se detuvo en el último piso. Harrison introdujo la contraseña y las pesadas puertas metálicas se abrieron silenciosamente. ¡Guau! George fue el primero en entrar corriendo por la espaciosa y luminosa sala como un cachorrito juguetón. Su carita estaba llena de curiosidad y emoción. «Mamá. ¡Qué grande es esto! ¡Qué luminoso! ¡Y qué balcón tan grande! Se ven tantos coches». Se inclinó sobre el enorme ventanal y, emocionado, señaló hacia abajo. «Este es un apartamento grande de una sola planta con una vista fantástica. El diseño interior es moderno y minimalista, con una paleta de colores en blanco, negro y gris, líneas limpias y un lujo discreto, pero carece de un ambiente animado y se siente un poco desierto». Harrison empujó varias maletas por la puerta y me miró. «Tú y George se alojarán aquí. Está cerca de su escuela y el ambiente es tranquilo». Su tono era declarativo con su habitual aire de control. Miré a mi alrededor, sin decir palabra, el espacio desconocido pero lujoso. La casa era excelente, mucho mejor de lo que había imaginado. Pero todo aquí llevaba la marca de Harrison, frío, caro, como una exquisita jaula de pájaros. «Contrataré a una niñera para que se encargue de tus necesidades diarias, así ya no tendrás que trabajar tanto», continuó, caminando hacia la enorme isla de la cocina, cogiendo una carpeta negra y entregándomela. «Esto es para ti». Lo tomé con cara de extrañeza y lo abrí. Dentro no había escritura de propiedad ni cheque. En cambio era un documento impreso titulado «Cuenta del Fondo de Seguridad Familiar Básica». Debajo se leía claramente: titular de la cuenta, Olivia Harrison. Saldo de la cuenta, 5 millones de yuanes. Comentarios utilizados para gastos diarios, la educación y atención médica de George, el desarrollo personal de Olivia y otros gastos familiares básicos. Me quedé atónito. Harrison me miró con ojos profundos. Romper ese cheque de hace 5 años fue lo correcto. Hizo una pausa, con voz baja y clara. «Esto no es una compensación, es responsabilidad». «Mi responsabilidad». Se acercó a mí. Su alta figura ejercía una presión invisible, pero sus ojos reflejaban una seriedad que nunca antes había visto. «Olivia», me llamó en voz baja pero clara, «dame una oportunidad. Dale a George una familia completa». No había coerción en su mirada, solo una súplica profunda y llena de promesas. Miré su rostro tan cerca del mío. 5 años de separación, 5 años de incomprensión y distanciamiento, se habían asentado en sus ojos, convirtiéndose en una determinación casi obstinada. Detrás de mí podía oír la voz emocionada y alegre de mi hijo mientras exploraba la habitación desconocida. La luz del sol se filtraba por los enormes ventanales, iluminando las partículas de polvo en el aire y el camino que se extendía frente a mí, que parecía haber recuperado su calor. ¿Qué me deparará el futuro? No lo sé. Pero esta vez, al menos, no lucho solo. Tenía la carpeta con el título Fondo Familiar en la mano, los bordes de los papeles se me clavaban ligeramente en la palma. Afuera de la ventana, el tráfico de la ciudad fluía en silencio. Y en ese momento sentí una cálida sensación en el corazón.